quiero invitar a esta sala y quiero presentarles al doctor Marcelino Muñoz Sánchez, presidente de la Fundación Marcelino Muñoz desde México. Él nos trae la ponencia Educación Empresarial y Docencia Emprendedora. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muy contento de estar hoy aquí a la invitación del doctor Luis Mateo en su programa de investigación multidisciplinaria y docencia creativa para América Latina, para Perú y para América Latina. Mi ponencia es Educación Empresarial y Docencia Emprendedora, pero hoy quiero agarrar un poquito los temas de nuestro compañero, mi antecesor, expositor, Alfredo Rocha Ávila, porque creo que nos dejó medios picadones ahí en ese renglón. Yo creo que la educación nos debe mucho. Y yo les voy a decir algunos de mis retos que la educación tiene. Que la educación tenga una materia o quizás una carrera profesional, la cual ya la estamos llevando y la iniciamos en este agosto-septiembre en nuestras universidades, porque vamos a iniciar con universidades en México, una carrera que se llame humanología, el estudio del ser humano en toda la extensión de la palabra. No existe esa carrera, y creo que mientras no tengamos esa carrera, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos hoy en la educación. Yo sigo insistiendo, también oí a Alfredo referirse que hoy las matemáticas, el 6 por 3, 36, el 6 por 8, 48, la historia, en qué año nacieron nuestros héroes o en qué año murieron, y además reprobarlos porque no se acordaron en qué año nacieron, ese es un crimen que estamos cometiendo. Si nosotros les preguntamos a los muchachos cuál es la capital de Perú, de México, de Canadá o de Estados Unidos, y no se acuerdan, ese es un crimen que estamos cometiendo, que además no les sirve para nada para los problemas que tienen en la casa, en la familia o en las empresas. Es una educación que le falta mucho por aportar. La gramática. Ninguna empresa ni en la familia te preguntan cómo se escribe, si escribiste correctamente, para ver si tienes problemas en la casa o los problemas de la empresa. Estamos muy lejos. Por eso es que esta carrera de humanología tiene que centrarse en el estudio de las necesidades del ser humano y trabajar en esas necesidades del ser humano, satisfacer esas necesidades del ser humano. Yo veo una bioeducación. La educación estudia varias cosas, pero no hay algo que estudie la educación. Tenemos que trabajar en estudiar la educación. Y yo creo que eso es lo que está haciendo Luis Mateo y un grupo que le estamos llamando investigación. Yo creo que debe de haber una carrera que se encargue de estudiar la educación, porque la educación va para un rumbo y las necesidades de la sociedad y de las empresas van por un rumbo totalmente diferente, muy lejos. Y ahora podemos ver efectos de todas esas fallas. La pobreza, la violencia, la inseguridad, embarazos no planeados, 220 y tantos millones, 25 millones de esos se convierten en abortos. Casi 1 por segundo. Muy fuera la educación de las necesidades. Entonces yo diría, tenemos que trabajar mucho en ese estudio de la educación y reforzar la educación, complementar la educación. Hay una palabra que se llama geopolítica, cómo la política influye en la humanidad. Y yo diría, tenemos que llamar una geoeducación. Cómo la educación va a influir en la humanidad, porque no estamos trabajando en esa educación que influya en la humanidad. Y si fuera así, no tuviéramos los problemas que nosotros tenemos. Y aquí viene mi tema. Falta un tema en donde la educación se convierta en industria. Y yo les digo que, ¿por qué no convertir la educación en una industria? Si hay escuelas privadas que son empresas, y ¿por qué no llamarlo industria? La industria de la educación. Y entonces me dicen, porque la industria debe producir algo. Y aquí viene un gran error en la educación, en donde no se pueden contestar esa pregunta.
Yo les digo, muy bien, ¿y qué les parece si creamos una industria de la educación donde en esta industria podamos producir directivos, empresarios? Directivos importantes, empresarios importantes que manejen las industrias, las empresas importantes. ¿Por qué no producir eso? Pero no solamente que produzcamos directivos y que produzcamos empresarios. Hoy, muchos de los problemas que la educación tiene es por una mala preparación de los padres de familia. Pero esos padres de familia pasaron por una escuela. Así es de que no estamos lejos de decir que la escuela es el punto donde yo creo que podemos corregir mucho de los problemas que tenemos. Ahora, yo veo las empresas, digamos, los empresarios o los directivos, si los evaluamos del 1 al 10, ¿qué calificaciones les ponemos? Y pasaron por una escuela. Si nosotros vemos a los padres de familia, pasaron por una escuela, ¿qué calificación le ponemos al padre? Y esa es la calificación que le deberíamos de poner a la educación. Yo creo que estamos un poquito lejos. Yo por eso le llamaría que la educación la debiéramos convertir en una industria. Pero se tiene miedo a hacer cambios. Y yo les digo que este proyecto que nosotros estamos manejando es a 30 años. Porque en 30 años, todo esto que yo estoy diciendo, la educación la vamos a convertir en este renglón sin temor a equivocar. Ahora también, la educación como educación, como yo decía, debemos de producir también genios. Cuando hablamos de que la educación la debemos de convertir en industria, podemos producir genios, podemos producir sabios, podemos producir seres iluminados. Hace 2500 años se hablaba de sabios. Hace 2500 años se hablaba de sabios. Hoy nadie habla de sabios. Yo creo que ustedes no tienen a nadie por ahí apuntado que digan, este es un sabio reconocido internacionalmente. Hace 2500 años había una persona que se llamaba Sócrates y que dijo, conócete a ti mismo. Desde hace 2500 años a la fecha, creo que no hemos avanzado gran cosa en conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos trabajar en la industria de la educación? Desde los niños de kinder, comenzarles a poner su carrera profesional. ¿Qué carrera profesional quieres estudiar? Desde kinder, 3 años, 4 años, 5 años. Yo tengo nietos que al saludarles les digo, ¿cómo está la maestra Anita? ¿Cómo está la doctora Betsy? Porque vas a ser maestra, ¿verdad, Anita? Vas a ser doctora, ¿verdad? Y dicen, sí, yo voy a ser doctora. Oye, ¿por qué quieres ser doctora? Porque quiero curar niños y les quiero dar dulces. ¿Y qué es eso de darles dulces y curarlos? Es que cuando yo me enfermo, mi mamá me lleva con una doctora y la doctora tiene dulces para dar. No tiene 5 años, no tiene 6 años. Entonces creo que desde kinder tenemos que ponerles en su mente qué carrera profesional. Ahí estamos generando directivos. Ahí estamos generando empresarios. Pero un doctor normalmente tiene su propia empresa, pero no tiene una visión de empresario. ¿Cómo tener más doctores que trabajen con él y él comienza a dirigir y hacer una cadena de hospitales o de centros donde las personas pueden consultar? Porque no tienen una mentalidad de empresarios. Esa mentalidad es la que hay que crear en las escuelas. Pero aquí hay un problema. Si los maestros no son empresarios, si los padres de familia no son empresarios, ¿cómo vamos a los maestros a enseñar a ser empresarios a los jóvenes? Por eso es que la educación tiene muchos retos. Aquí lo que yo propongo es que cuando el empresario, cuando el alumno ha terminado una carrera profesional y se convierte en empresario, tiene que trabajar en un servicio social y regresar
a su escuela primaria, kinder, secundaria, universidad, para compartir su experiencia de padre de familia, de directivo, de empresario, y también con los maestros, para que vayamos aprendiendo el arte de ser directivo y el arte de manejar una empresa. Entonces, creo, sin temor a equivocarme, que la educación es una industria y que el hecho de no nombrarla como industria la aleja mucho del resultado que debe de estar produciendo. Yo creo que hace falta, hoy hay una educación emocional, pero a esa educación emocional la agarramos a medio camino. Tenemos que agarrarla un poquito arriba. Cuando yo escucho de las personas, que hoy es todo un tema en las escuelas, cuando yo escucho de las emociones, mi pregunta es, ¿y cómo se produce una emoción? Esa es una pregunta. ¿Y cómo se produce una emoción? Porque estamos agarrando de la mitad para abajo. ¿Sí? ¿Y cómo se produce esa emoción? Se produce por un pensamiento. Pero la segunda es, ¿y ese pensamiento cómo se produce? Algo que escuchamos, algo que vemos, algo que sentimos, que tocamos. Nuestros 5 sentidos. Entonces, escuchamos algo, vemos algo, comenzamos a pensar, se produce una emoción, vamos a decir algo, vamos a hacer algo. Y ese resultado, eso que vamos a decir y vamos a hacer, es proporcional a cómo estamos en nuestra vida. Podemos enojarnos, podemos no estar contentos, pero es el resultado de cómo pensamos, de nuestras emociones, de nuestra mente. Creo que más allá de las emociones, creo que más allá de una educación emocional, debe ser una educación mental. Si yo les pongo este reto, y cuando hablo de educación mental, llévenlo también a la empresa, llévenlo también a la industria. Existe una creatividad, una materia para ser creativos, una materia para tomar decisiones, una materia para trabajar en equipo. Existe. Tenemos que llevar todo esto a la educación. Ahora veamos un problema muy grande hoy de salud. Y la Organización Mundial de la Salud dice que nuestra salud debe ser física, mental y emocional. Y volvemos otra vez a las emociones. Pero yo pregunto, ¿en qué porcentaje la salud física es mental? ¿En qué porcentaje? Les puedo decir que 70, 80 y hasta 90% de nuestra salud física es mental. Y si yo les diría que nuestra salud emocional, ¿en qué porcentaje es mental? También les diría que el 80, 70, 80, 90% de nuestra salud emocional es mental. Pero yo pregunto, aquí viene otro reto para la educación. Y hay materias que hablan de la mente. ¿Qué es la mente? ¿Cómo funciona la mente? Yo soy una mente, tengo una mente, yo soy un cuerpo, tengo un cuerpo. Son preguntas que estamos muy lejos, muy lejos. Y entonces nos hemos concretado en la educación a impartir conocimiento. Pero estamos muy lejos de impartir autoconocimiento. Y creo que mientras no trabajemos en impartir autoconocimiento más el conocimiento que ya impartimos, que vuelvo a insistir, aplica muy poco para los problemas que hay en la vida, ¿sí? Tengo problemas con mi pareja, me estoy divorciando, me estoy peleando, y yo comienzo a restar, a multiplicar, a dividir, a hacer tareas de ortografía, de gramática, recordar las capitales de los estados, de los países. No sirve para nada. Hemos sacado un programa que se llama Docente Tutor. Mateo tiene la liga cada martes para que los que se quieran conectar, Docente Tutor. Por ahí también Alfredo dijo que los docentes deben ser tutores. No lo dijo así, lo dijo en otras palabras. Como mi tema es docente tutor, pues yo lo agarro y me lo llevo a mis palabras. Los docentes deben ser tutores, porque el tutor, que es el papá, no está preparado y no está entrenado y no está capacitado para educar a un hijo. El maestro está más preparado, pero saben, esa no es la responsabilidad hasta ahora del docente.
Y como yo sé que no es su responsabilidad, les digo, oye, de favor, agrega esta responsabilidad a tu trabajo, porque es la única forma para poder cambiar este mundo. Es la única forma para cambiar a México, para cambiar a Perú, para cambiar a Argentina, para cambiar a Bolivia, para cambiar el mundo. Es la única forma. Los maestros. Saben, una presidenta de Alemania dice que sus directivos de la presidencia le decían, señora presidenta, ¿por qué no nos paga igual que los maestros? Los maestros son los que más ganan en Alemania. Y dice que le contestaba, él es tu maestro, ¿por qué te voy a pagar a ti lo que tu maestro gana? Tú eres el alumno. Eso no sucede en México. Eso no sucede en México. En donde los maestros ganen 4 o 5 veces más de lo que nuestros maestros ganan, es una vergüenza. Y querer tener una buena educación, y querer tener directivos y empresarios y padres de familia responsables, que no haya pobreza, que no haya violencia, que no haya inseguridad, que no haya embarazos no planeados, que no haya drogas, que no haya adicciones, sin educación. Einstein decía que, como definición de locura, decía, esperar resultados diferentes y hacer lo mismo. Einstein decía, esa es una absoluta locura. Y parece que eso es lo que estamos haciendo en la educación. Es más, creo que la locura es mayor, que ni siquiera nos damos cuenta que a través de la educación podemos superar estos problemas. O si lo sabemos, no ponerle atención. No estoy tan seguro qué es lo que sucede. Yo hablo desde el papel empresario. Participo muchísimo en la educación. Me encanta la educación, pero nunca he sido maestro, ni nada por el estilo. Yo soy empresario. Docente tutor, martes a las 11 de la mañana. Maestros, convertirnos en tutores. Déjenme decirles que hace poquito entrevisté a una persona que tiene un libro que se llama No te mueras antes de morir. Y yo digo, ¿cuántas formas hay de morir antes de morir? Eso también lo dijo, ahí se está riendo Alfredo, también lo mencionó. No te mueras antes de morir. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando no estamos disfrutando lo que hacemos, estamos sufriendo. Que cuando no nos divertimos estudiando, que cuando no nos divertimos trabajando. Yo notaba a Alfredo feliz, encantado, disfrutando compartir esto. Y yo creo que cuando estamos haciendo eso que nos gusta y estamos trabajando, es la única forma de no trabajar. A mí me dicen, oye, ¿y cuándo te vas de vacaciones? Yo les digo, pues es que siempre estoy de vacaciones, porque siempre estoy divirtiéndome. Y yo creo que es estar haciendo lo que nos gusta. No te mueras antes de morir. Hay que disfrutar lo que hacemos. Hay que ser felices. Dicen que una vez en un pueblo, en un panteón, había uno que decía, este vivió 6 meses, este vivió 1 año, este vivió 3 años y medio. Y el más que había vivido era 3 años y medio. Y entonces le preguntan, oye, ¿por qué aquí en esta ciudad viven tan poquito tiempo? Y dice, no, aquí viven el tiempo igual que en todas partes. Nada más que aquí se les pone el tiempo que fueron felices. Y entonces, pues muy poquito tiempo. Y este es con lo que yo me voy a retirar. El propósito más elevado, más sublime del ser humano, es ser feliz. Por eso las personas se drogan. Por eso las personas se suicidan. Porque quieren ser felices, pero no saben cómo ser felices. Y ser felices es una forma de pensar positiva. Aún de las cosas negativas que nos suceden. Y es un entrenamiento mental. Es un entrenamiento mental. Esto se practica. Esto se entrena. Pero si es un entrenamiento mental y en ninguna parte nos hablan de la mente, pues ahí les encargo cuándo vamos a ser felices, exitosos y poder vivir plenamente. La educación mental tiene que llegar ya a las escuelas. La educación mental tiene que llegar ya a la educación. O si no, pues todos serán buenos deseos. Que seamos felices, que seamos exitosos, que no haya violencia, que haya salud. Buenos deseos. No estamos haciendo las cosas adecuadas. Y las cosas adecuadas, desde el punto de vista mío, muy personal, es la educación donde podemos avanzar. Pues muchas gracias, que sean felices y que sean exitosos y que puedan vivir plenamente. No sé si hay alguna pregunta por ahí de alguien.
yo estoy listo para contestar. Me quedan algunos minutitos. Muchas gracias por tus aplausos, Alfredo. Muchas Ahí me la gracias. pasé elogiándote, Chihuahua, pero es que me gustó mucho tu participación. Muchas gracias al doctor por su brillante participación. Nosotros creemos que, bueno, tenemos esa filosofía, creo que no es nada difícil ser feliz, ¿no? Y pues ayer hablábamos precisamente del tema, ser felices con lo que tenemos en Yo el día diría a que día. más bien no es nada fácil. No, yo digo que sí, es muy fácil ser feliz porque tenemos todo para ser felices, simplemente sí. no lo tomamos en cuenta. Exacto. Pero si hablamos de 30 millones de peruanos y de 130 millones de mexicanos, ¿qué porcentaje crees que son felices? Bueno. Aun cuando es el deseo, es solamente un buen deseo. La gran mayoría no lo es. Pero lo podemos empezar a hacer, doctor, lo podemos empezar a hacer. Eso estamos trabajando, pero no lo son. Ayer yo les decía, compartamos una sonrisa. ¿Qué nos cuesta compartir una sonrisa? No. Sí, pero somos 53 o 60, faltan muchos millones. Alguien me dijo, no, pero maestra, es que yo no puedo mostrar mi sonrisa porque tengo puesto el cubrebocas. No hay problema, ponte un cubrebocas así como y ya compartes una sonrisa. Pero un ratito, Chihuahua. Pero hazlo, porque una sonrisa da felicidad a todo el mundo. Yo no creo que no podamos hacerlo. Pregúntele a Alfredo, a ver, ¿por qué está feliz? No solo porque es su cumpleaños hoy, obviamente. Fíjate una pregunta, porque lo que hace lo hace feliz. Amar lo que hacemos, hacer lo que amamos. Pero fíjate una cosa, ¿qué porcentaje es pobre? ¿Qué porcentaje sufre? Y yo pregunto, ¿el que es pobre porque quiere? ¿El que sufre porque quiere? No, es porque no saben cómo salir de ahí. Y lo que sí estoy de acuerdo es que aquí tenemos la receta para poder apoyar a esas personas. Por eso, está en nuestras manos. Si cada uno de nosotros, bueno, ahorita estamos en la sala 60 personas, más todos los que nos están siguiendo en todas las páginas de Facebook. Pero si cada uno de nosotros empezamos a hacer ese trabajo de hormiguita, con la persona que está al lado, con tu vecino, con tu amigo, con la persona más cercana, oye, ¿qué pasó? Sonríe, por favor. No, que no puedo sonreír. No, que no puedo sonreír. Sí puedes, yo te ayudo. A ver, yo te ayudo y vamos a hacerle sonreír. Vamos a empezar a trabajar de esa manera muy bonita y entonces vamos a enriquecer la vida de la gente. Vamos a hacer que la gente de verdad sea feliz. Yo creo que sí se puede hacer. Bueno, y sonreír también es un pedacito de la felicidad. No quiere decir que estar sonriendo estamos muy felices, ¿no? Y dice estar sonriendo y sonreír. Dice la frase muy muy cotidiana, sonreír no cuesta nada y enriquece el alma. Entonces sí podemos hacerlo. Yo creo que sí se puede. Así es. Adelante, doctor Luis Mateo. Gracias. Sí, para saludar a Marcelino, un gran abrazo, Marcelino. Lo importante es que tenemos que jugar desde que amanece hasta que anochece, jugar a encontrar la felicidad. Ser feliz. Entonces, cuando jugamos ya nos sentimos felices, pero vamos a jugar a buscar la felicidad. Y seguramente que lo estamos buscando por un lado, viene la felicidad, nos da un golpecito, volteamos y ya se volvió a esconder. Pero hay instantes de felicidad que uno vive directamente, pero como Mateo, tengo una mano levantada ahí de Juan Gigliotti. Parece que quiere tomar la palabra. Ya, bien. ¿Puedo hablar? Adelante, luego continúa, adelante. No, está bien. Llegué tarde porque venía del hospital, yo soy neurocirujano, y bueno, aprovecho de saludar a Alfredo, que es el cumpleaños, somos del mismo signo, parece, mañana es el mío. Y me gustó mucho la charla porque vamos en el mismo sentido. Yo hago neurocirugía hace 33 años y hace 15 que hago neurociencias. Y a los chicos hay una materia que les damos que es ¿por qué pensás lo que pensás? Y es como usted dice, hay que darles el fundamento y el aspecto empresarial a todo esto. Y cuando uno habla de esto, es como que se irritan porque la palabra empresa con educación parece que no va. Y en realidad los estudios de neurociencias dicen que no, que es así, que va por ese lado. Hace una semana me entrevisté con un lamentablemente la responsabilidad no la tienen tanto los
educadores y los padres, sino que además hubo una especie de riña con los políticos de Argentina, porque cada político que viene en el Ministerio de Salud dice que gasta más que gastó anteriormente, y así sucesivamente. El que viene nuevo dice que gasta más, y que gasta más, y que gasta más, y que construye escuelas, que construye cosas, y nosotros no vemos absolutamente nada de todo eso. Absolutamente nada de todo eso. Ni siquiera se cambian las currículas para poner materias como gestión emocional, gestión empresarial, hablar en público, neurooratoria, trabajar en grupo, liderazgo, management, todas cosas que tenemos que hacerlo a nivel particular en los laboratorios de neurociencias, porque en las escuelas parece ser, y siempre con Alfredo lo hemos discutido, que no se entiende. No se entiende que si nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, ¿por qué no les enseñamos la felicidad? Ser feliz es ser sencillo. Lo difícil es ser sencillo. Y entonces, comparto plenamente todo lo que usted dijo con respecto al empresario. Yo también hago neurocirugía, pero hay días que me tomo para ver los contactos con las obras sociales, con las empresas de seguro, cómo nomenclar las cirugías, cómo mejorar las cirugías, que no tienen nada que ver con la praxis médica. Tiene que ver cómo llevar una neurocirugía de calidad. Entonces, me gustó mucho la presentación y me gustó mucho el tema de no tener miedo a que los chicos son genios, a los 6 años ya son genios. La neurociencia demostró que no hace falta ponerle cosas, hay que sacarles cosas del cerebro, porque ya son genios, son imaginativos, saben lo que hacer. Nosotros los etiquetamos de una determinada manera y los encasillamos y decimos vos sos bueno para esto, vos sos bueno para lo otro. Y eso es mentira. Son buenos para lo que quieran, pero hay que estimularlo. Y lamentablemente, como el cerebro es automático, la creatividad, la innovación, enseñarles a pensar lo que piensan, es un trabajo donde el cerebro no le gusta, pero es un trabajo que se hace y se enseña. La creatividad, la innovación, el talento, es algo que las escuelas deberían perder algunas horas de su currícula para aplicar estas cosas, que tal vez no dependan solamente del profesor, del docente. Puede ser un psicoterapeuta, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, un sacerdote, un amigo, lo que sea. Pero me parece que enseñar gestión emocional junto a cómo desarrollarse en la vida, en su vida posterior, porque sabemos que también es empresarial, sería lo conveniente. Y creo que esto está también, hay que enseñarlo a nivel político, diseminarlo a nivel político, porque esto es lo que se viene. Por lo menos esa es mi opinión. Y me gustó mucho su presentación. Muchas gracias. Vamos a hacer un movimiento Gracias. no político, no me quiero meter en política porque como extranjera en México no tengo ni voz ni voto, pero sí vamos a hacer un movimiento porque tenemos que diferenciar la educación. La educación ya no es lo mismo, por la pandemia, por lo virtual, por todo lo que por todo lo que hemos vivido y hemos transformado, tenemos que ese movimiento hacerlo grande, hacerlo mundial, hacer una marca mundial, como dice Juan Domingo Farnos, ser soñadores, como dice Alfredo, hacer felices, como dices tú, Juan José. Muchas gracias por tu aportación, amigo. Doctor Mateo. Bien, solamente para Adelante, doctor Mateo. Solamente para agradecer a Marcelino por su participación y también rescatar esa palabra empresario. La palabra empresarial no siempre está ligado a los negocios y a las empresas. Empresario, su esencia es emprender, y cada ser humano es empresario de su propia vida, de sus propios resultados. De tal manera que cuando hablamos de una educación empresarial, estamos hablando de una educación emprendedora, una educación donde el ser humano se autoconstruye y construye todo lo que está a su alrededor.
va cambiando, va transformando, de tal manera que eso no es una palabra exclusiva del empresariado, no, es una palabra de todos. Y el ser humano está aquí para ser un empresario de su propia vida, de su propia sociedad, de su propia comunidad y generar la grandeza, no solamente personal, familiar y de la sociedad en pleno. Bueno, gracias y continuemos. Trabajar por el talento humano emprendedor, así se llama. Así se llama la empresa que nosotros tenemos acá en México y que está a la orden de todos ustedes. Talento humano emprendedor, trabajar con eso.